2, 3, 1. Hermanitos, muy buenas tardes. Déjenme nada más aquí, quito esta cosa porque se escucha muy feo. Déjenme cierro esta ventanita en lo que llegan los hermanitos. Listo, ya cerramos de aquí Facebook. Espérenme. Ay, ya. Abro otra vez de aquí. Es que es un lío, ¿eh? Ay, ¿dónde estoy? Uy, aquí. Ok. Un Boris, segundo más para Boris, ponerlo público. Permíteme, Héctor. Porque es un lío. Después a Boris le voy a tener que preguntar cómo hacerle para ya no hacer esto. ponle a la raya oblicua a la campanita. Ahí va. Ok. A ver, editar privacidad. Ya está público, ¿eh? Apenas han llegado 8 personas. Ahorita llegan más hermanos. Prendo mi cámara. Ay. Hermanitos, muy buenas tardes. Hola a todos los que se están integrando. Bueno, pues tenemos un debate. El tema es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Aquí tenemos a un unicitario, un hermano unicitario que se llama Héctor. Bueno, el tema es la iglesia. Primeramente se van a presentar mi hermanito Boris y mi hermanito Héctor. La campanita sonando. Ay, sí, espérame, permíteme, ya. Ahí está. Entonces, van a ser 20 minutos de exposición, 20 minutos de refutación, 3 preguntas, les vamos a dar 1 minuto a cada uno para que expongan la pregunta y 3 minutos posteriores para la respuesta. Bueno, seguidos por la despedida ya no pueden hablar del tema, pero bueno, vamos a darle la bienvenida primeramente al que va a iniciar con este tema, con el hermano Héctor. Héctor, presenta tu nombre, tu iglesia, de dónde eres, das diezmo, todo esto, mijo. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que se encuentren. Soy Héctor Arratia Bartlett, evangelista nazareno. Pertenezco al Ministerio Internacional Jesús Nazareno. Predico y sigo y practico el evangelio primitivo como se predicaba en el primer siglo, sin todos los cambios que ha ido sufriendo en el tiempo, lo cual me hace que choquen las iglesias con la doctrina verdadera, y ahí estamos a tira y encoge con católicos y con evangélicos. En realidad, mis amados hermanos, la verdad es una, pues, obviamente, y tantas iglesias, 40.000 denominaciones, mis hermanos, obviamente que son falsas todas esas doctrinas, puesto que si la verdad es una, no pueden haber 40.000. Por lo tanto, son errores. Y van a tener que aceptarlo urgente porque el Señor está viniendo y quiere que su iglesia esté velando, pues, que esté en orden, que esté siguiendo la doctrina verdadera. Todas van a tener errores porque en realidad fueron mezclándose con conocimientos de hombres y eso fue torciendo la verdad, pues, amado hermano. Entonces, ¿cuál es la idea mía? Yo no vengo a imponer nada a nadie y nunca impongo, pero sí soy firme para decir las cosas porque yo digo como era, pero después cada uno toma hasta donde lo puede tomar porque esto es espiritual. Entonces cada uno va a entender y va a avanzar al nivel que está preparado para poder entender y para poder avanzar. Así que mis amados hermanos, que sea de una bendición para católicos, para evangélicos, para todos. Y agradezco este momento a la gentil Betty, tan conocida y famosa. ¿Ya? Le agradezco, Betty, que me haya recibido en su canal y que este momento sea propicio de momentos de mucho entendimiento y que sea de bendición para la iglesia. Gracias, Boris, también por compartir con nosotros este momento. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, Héctor. Dios te bendiga. Bueno, pues un saludo a los que se están aquí añadiendo. A Héctor Javier López, Pablo A. Narváez, Jorge García el Flaco, Carlito Núñez y Matías Wanga, M. Wanga. Adelante, Boris. Adelante, hermanito Boris. Ok, muchas gracias. A ver, voy a mostrar mi rostro. Muchas gracias por aceptarme aquí en tu canal. Es muy importante el poder compartir contigo y con Héctor Arratia también este tema que es vital para nosotros, es vital para los cristianos. Y pues vamos a ver ahora
cuál es la verdadera iglesia. También mandarte un saludo a ti, Héctor, allá hasta Chile, y a ti, Betty, hasta México. Miren que es tan grande el espacio que nos divide, pero es tan cortito aquí en las redes sociales que pues podemos compartir nuestra fe de norte a sur, de este a oeste, así como lo dice la canción para México. Pues bueno, esta es mi presentación. Mi nombre es Boris Soto, pertenezco a la Basílica Menor de San Francisco y les estoy hablando desde La Paz, Bolivia, y voy a estar compartiendo con todos ustedes durante toda esta transmisión. Este es un debate, este es un video de debate. El tema es la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Adelante, Betty Valenzuela, para darle el tiempo de exposición a nuestro amigo Héctor Arratia. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias. Ok, hermanitos, muchísimas gracias a los dos. Dios los bendiga. Rodrigo, no me haga reír porque esto es serio, ¿eh? Ay, es que lo leo y... Bueno, vamos a empezar con el cronómetro. Héctor, vas a tener 20 minutos. Permítanme. Ay, qué feo mi cronómetro. A ver, espérame. Ok. Timer. Voy. Héctor, ¿ya estás listo, mijo? Sí, estoy preparado. Amén. Espérame, Héctor, porque ya aquí pasó algo raro en mi cronómetro. Se descronometró. Sí, es que no le entiendo. Ah, no, ahí está ya. Listo. ¿Sí? Estamos en cero. Timer. Cero. O Listo. Temporizador. Ay, no es cierto, no es cierto. A ver, no, bueno. Temporizador, búscale arriba, temporizador. Ya, pero mira, Héctor. Ah, no, es el cronómetro, ese es cronómetro. Tienes que poner el otro que dice temporizador. Ya, mira, ahí está. Ya, dale, ahí se ponle 20. Tiene 20. Pero ¿dónde? Los 0 ahí tócalo y le pones 20. Ah, ok, Sí. ok. Sí. Perdón, Héctor. Gracias. No. Ahí está ya. 20. Adelante, mijo. Comienzo. Gracias por este momento. Voy a hablar de la iglesia de los nazarenos. Sí, la iglesia de los nazarenos, mis amados hermanos, es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Ya? Es la iglesia que se origina en el primer siglo. Fue tan grande la influencia de nuestro Señor Jesucristo que cambió los tiempos y las edades. Pues. Con el Señor comienza una nueva era. Entonces les voy a hablar un poquito de los orígenes. Nuestros orígenes datan del primer siglo. Somos la iglesia física y espiritual de Dios en la tierra. Física y espiritual. No solamente espiritual como declaran algunos. Nuestro llamado no es de hombre. Los hijos de Dios somos llamados, escogidos y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Esto viene ocurriendo por largo tiempo. Viene ocurriendo, ¿no es cierto?, por generaciones desde el primer siglo. Aún antes de nuestro Señor Jesucristo, desde Abraham, por quienes son benditas todas las naciones de la tierra, pasando por todos los profetas del Tanaj, y desde Moisés a Jesús Nazareno, nuestro Redentor, y desde a Juan el Teólogo, quien escribiera el libro de Revelaciones. Los antiguos nazarenos, entre las muchas acusaciones presentadas al gobernador romano Félix sobre Pablo, estaba que él era un creador de disensiones. Así le decían a Pablo, pues, era un conflictivo. Así que cualquier parecido con la realidad, simple coincidencia. ¿Ya? Entonces dice así, a Pablo se le pidió que se defendiera, veamos lo que dijo en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Así que la secta de los nazarenos también era conocida como los del camino, que se refería a la iglesia de Dios. Aquí voy a pasar un avisito. Ya, ¿cómo se llamaba la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra en el primer siglo? Se llamaba Iglesia de Dios. Y tiene nombre, Iglesia de Dios. Pueden poner ustedes en su buscador Iglesia de Dios y van a encontrar que sí aparece, nombraba varias veces. ¿Ya?
Entonces, esta iglesia de Dios ahora, mientras veían pasar al Nazareno, veían pasar a sus discípulos, esta iglesia de Dios era conocida como los del camino. También lo van a encontrar en su buscador, si lo buscan, los del camino. Después, cuando fueron a Antioquía, también fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Ya? Entonces, de eso es lo que estamos hablando ahora. De esa iglesia es la que yo estoy hablando, cuyas raíces están en el primer siglo. ¿No ve? La Biblia nos dice que Félix, el gobernador, tenía un conocimiento más preciso del camino. Así la iglesia era conocida no solo como una secta, sino también como un camino de vida para sus miembros. Ese camino, por supuesto, describía la práctica de los primeros cristianos según los pasos de nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que es importante saber que el nombre de Iglesia de Dios era el nombre de los primeros cristianos que usaban para definirse a sí mismos como los nazarenos, aunque más tarde fueron conocidos por los gentiles como cristianos, como recién se lo decía. Ahora voy a la historia ya. En Apocalipsis 2 y 3, Jesucristo hace un análisis histórico de su iglesia y nos da instrucciones acerca de cómo vivir. Comillas, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Su origen proviene de la ciudad de Nazaret, donde Jesús creció. Estaba en el territorio de Galilea y mucha gente en esa sociedad tenía el mismo prejuicio que Natanael, expresado en Juan 1:46. Puede salir algo bueno de Nazaret. Antes de su ministerio, Jesús vivía allí con sus padres y fue llamado Nazareno, como los profetas habían predicho. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en Mateo 2:19, 20, 21. Leamos el 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Fíjate que hasta este llamamiento, este apelativo de decirle Nazareno, había sido eso profetizado. Vamos a ver dónde está profetizado. En Isaías 11:1 dice así: y saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retornará sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios. Ustedes dirán, y bueno, ¿y dónde dice Nazareno ahí? Aquí estamos, mira. Saldrá una vara. Nazrit significa brote o vara. Nazaret es un brote o es una vara recién salida, como imagínate un rosal cuando empiezan a brotar. Entonces ese brote es Nazrit o Nazaret. Entonces por eso de ahí viene el nombre nazareno. Basado en la palabra hebrea Nazaret, a los nazarenos también se les llamaba los seguidores, refiriéndose a aquel a quien creían que era la rama, es decir, Jesucristo. Surgimiento desde la Biblia. Este Mesías anunciado desde antaño por los profetas, en el antiguo pacto por Isaías y en el nuevo pacto por el Bautista, que da inicio a la fe de Jesús, habiendo sido escogido por Dios y proclamado por el profeta Isaías de la siguiente manera. Aquí voy a hablar del inicio bíblico del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra iglesia. Isaías 43, vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad y calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan dice en la escritura, Mateo 3:3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voces que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Ahí está hablando Bautista. Recordemos que el Bautista es hijo de Elizabeth, la misma a quien María visitó después de la anunciación y a quien ungió Dios desde el vientre y se agitó con la visita de María. Juan 1:33, y yo no le conocía, aquí está hablando el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quién vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. En 1:37 le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Ahí se inicia, ¿no es cierto?, los seguidores del Señor Jesucristo, se inicia la secta de los nazarenos. Siguieron a Jesús. Este es el inicio de la iglesia del Señor Jesús, quien caminó por las tierras de Jerusalén, por toda Judea, por Samaria y por diversas regiones,
por lo cual en un comienzo su ministerio fue conocido como lo del camino. Hebreos defende, por ejemplo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Hechos 26, y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Después tenemos esta es la parte neurálgica donde queda registrado el nombre de la iglesia de los nazarenos en el libro de los Hechos. Hechos 24:1. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Contra Pablo. Este es el juicio de Pablo. 24:2. Hechos. Y cuando él fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Le está hablando a Félix. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ahí tenemos que Jesucristo inició su ministerio, que los que lo seguían, hasta dijimos quiénes lo seguían, y los que lo seguían eran llamados nazarenos, llamados del camino, y llamados la iglesia de Dios. ¿Y cómo el Señor forma y distribuye la congregación de los santos por todo el mundo? Veamos. Los nazarenos, por lo que se ha demostrado, somos los descendientes directos de la iglesia judía de Jerusalén, que huyeron de la ciudad para refugiarse en Peña, al oriente del Jordán. Aquí yo estoy hablando ya los tiempos pretéritos, o sea, no, post-cristianos, pero recientes, recordando la profecía de Jesús cuando Tito, el futuro emperador romano, cercó a la ciudad en el año 70, y de esto hay testimonio por los padres apostólicos y también por los padres de la iglesia. Y aquí empieza el testimonio de los padres de la iglesia, porque ya había el testimonio bíblico. Ahora viene el testimonio de los padres de la iglesia. Justino mártir, el año 150 después de Cristo, siglo II, porque ya el siglo I en la iglesia permite tal, y su registro en el libro lo he hecho. Comenta que existen dos grupos judeo-cristianos. Por un lado, los nazarenos, que participan de la fe común, pero siguen permaneciendo fieles a las tradiciones judías y son descendientes de las comunidades de Santiago, fíjate. Y por otro lado, que reconocen a Jesús como Mesías, pero otros son esos, pero que solo afirman que fue hombre entre los hombres. A estos se los llamaba ebionitas. Poco sabemos de los ebionitas, que eran mirados con algún recelo por sus contemporáneos cristianos procedentes de los gentiles no judíos, quizás debido a su insistencia en guardar la ley de Dios y circuncidarse la mayoría de ellos. Eso eran los ebionitas. Los nazarenos no se circuncidaban, no hacían judaizaciones. ¿Ya? Dice después: insistencia en guardar la ley de Dios y circuncidarse la mayoría de ellos. Aunque los nazarenos no sacrificaban y celebraban el sábado y el domingo. Fíjate cómo los nazarenos respetan el domingo también. Siguen la tradición judía del día sábado, pero se reunían en culto los días domingos. Es el primer día de la semana. Ustedes pongan ahí, se reunían el primer día de la semana y van a ver que la iglesia de Dios se juntaba los días domingos. Y tanto que los protestantes que no, ¿ya? Que cambiaron los adventistas, que cambiaron el sábado para el domingo, son unos apóstatas, unos demonios. No, amigo. La iglesia de Dios se reunía, de los nazarenos, se reunía los días domingos. Iba al culto tradicional hebreo los días sábados, y el día domingo hacían sus cultos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Ireneo del año en el 180, todavía siglo II. Ireneo, obispo e historiador que vivió durante el segundo siglo, escribió contra las herejías. Libro 3, capítulo 3, párrafo 4. Cita: de hecho, la iglesia gentil consideraba a los nazarenos como verdaderos creyentes, aunque ciertas prácticas de carácter judaico, como la celebración del Shabbat, fiestas judías, etcétera, le llamaban más o menos la atención. La iglesia no le tenía ninguna adversión. Ireneo se refiere en los siguientes términos a Policarpo, quien fuera un discípulo del apóstol Juan, el discípulo amado del Nazareno. Me han preguntado, nómbrenme algunos de sus pastores. Bueno, Policarpo es uno de los primeros, ¿no es cierto?,
padres apostólicos y que formaba parte de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Me quedan cuántos? 7 minutos. Ya, Policarpo solo fue instruido por los apóstoles y conversó con muchos de los que habían visto a Cristo, sino que también fue nombrado por los apóstoles de Asia, obispos de la iglesia de Esmirna. Policarpo es uno de los nazarenos. En las citas de Ireneo se añadió una nota a pie de página que decía: Policarpo, su avanzada edad implica que fue contemporáneo con San Juan por cerca de 20 años. Ireneo también escribió, comillas, de estas cosas dan testimonio de todas las iglesias asiáticas, así como los hombres que han sucedido a Policarpo hasta nuestros días. Él fue quien, viniendo a Roma en el tiempo de Niceo, hizo que muchos se alejaran de los herejes y llegaran a la iglesia de Dios, refiriéndose a los nazarenos y proclamando que había recibido los apóstoles esta única verdad que era transmitida por la iglesia. Nos pasamos al siglo III, iglesia de los nazarenos. Eusebio de Cesarea, siglo III, año 263 al 340. Interesantes son los comentarios que sobre Nazareno y Ebionita hace Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. De principio del siglo III dice, comillas, a otros el maligno demonio no pudiendo arrebatarles de su dedicación para con el Cristo de Dios, se los hizo suyos al encontrarle algún punto débil. Los primeros fueron llamados ebionitas, pobres. Lo ebionita significa pobre en arameo. Acertadamente, pues consideraban a Cristo de un modo pobre y bajo. Creían que era un hombre simple y común que iba justificándose a medida que crecía en su carácter y que nació como fruto de la unión de un hombre, José y María. Ese apologeta que anda por ahí debe ser de estos ebionitas, el que dice que Jesús nació del semen de José y de María. Terrible. Está ofendiendo a los ebionitas tampoco, porque tampoco creían eso realmente. En la historia eclesiástica, el libro 4, capítulo 14, el historiador Eusebio de Cesarea corroboró los comentarios de Ireneo. Ahora vamos al siglo IV, porque terminó el siglo III. Siglo IV, 320 al 403. Latín Epifanios Constantiensis, Epifanio de Salamina. Más conocido como Epifanio, fue obispo y escritor bizantino considerado como padre de la iglesia y defensor de la ortodoxia, es decir, de la sana doctrina, contra aquellas enseñanzas consideradas como heréticas durante la difícil época para el cristianismo que siguió al concilio de Nicea. Ustedes saben que desde el concilio de Nicea se iniciaron un siglo entero de lucha entre arrianos y atanasianos. Un día estaba gobernando Atanasio y 3 meses después, 4 meses después, o 2 años después, cambiaba el emperador y sacaban a Atanasio y metían a Arrio. Arrio hacía nuevamente a gobernar y ya estaba en el obispado de... Ahí se me fue el nombre en este momento. Y él seguía gobernando, después venía el otro, de Alejandría. ¿Ya? De Alejandría. Y así después era reemplazado. Oye, 5 veces echaron a Arrio y 5 veces echaron a Atanasio. Y 5 veces lo pusieron en el cargo. Epifanio habla de ellos a principios del siglo V de los siguientes términos. Ellas, además de los ebionitas, existieron otros, los nazarenos, que estaban libres de las cosas absurdas de los anteriores ebionitas. No rechazaban el hecho de que el Señor naciera de una virgen, de ninguna manera. Y del Espíritu Santo, tampoco lo rechazamos. Pero del mismo modo que aquellos no confesaban que ya persistía, puesto que Él era el mismo Dios, el verbo de la sabiduría. Así que estamos de acuerdo con la doctrina en ese sentido, con la Iglesia Católica. Está en poder de los nazarenos, esto es muy importante. Está en poder de los nazarenos el Evangelio según San Mateo, completísimo y en hebreo. Se trata de un texto, como hemos dicho, en carácter hebreo, pero en lengua aramea judaica. Pues entre ellos se conserva sin duda todavía ¿ya? Mira, aquí estoy leyendo yo de Epifanio, ¿ya? En ellos se conserva sin duda todavía tal como fue compuesto originalmente en carácter hebreo. Lo que no sé es si han suprimido la genealogía desde Adán hasta Cristo o no. Ese evangelio ese evangelio, digamos, hebreo, era el libro de Mateo, ¿eh? Por si acaso, el original del libro de Mateo. Y yo sé dónde está todavía. Existe el original del libro de Mateo escrito en hebreo. Sigamos. Epifanio, cuando habla de ellos, nos muestra un muy probable acercamiento a sus enseñanzas con los ideales esenios. Probablemente nuestro Señor Jesucristo estuvo entre los esenios varios años, porque muchas de las prácticas de la iglesia, eso de vivir en común, tener todo en común,
Eso era, los bautismos también era práctica de los esenios. ¿Ya? Habían lavamientos en el ritual hebraico sacerdotal, pero no habían bautismos. Los bautismos lo iniciaron los esenios, y Jesucristo probablemente de ahí sacó la enseñanza del bautismo. Después, ¿cuántos minutos más o menos? Ya. A continuación se presentan algunas de sus creencias desde el punto de vista de Epifanio, quien en realidad escribió esto como una crítica contra la verdadera iglesia. Pero también vemos en eso escrito una vislumbre de lo que era la iglesia primitiva. Números 6-7. Así también estoy citando entre comillas, así también los santos discípulos de Cristo se llamaban a sí mismos discípulos de Jesús, como en verdad lo eran. Pero cuando otros los llamaban nazarenos, no los rechazaban, siendo conscientes de la intención de aquellos que los llamaran así. Los llamaban nazarenos por Cristo, ya que a nuestro Señor Jesús se le llamaba a sí mismo el nazareno, como dicen los evangelios y los hechos de los apóstoles. Epifanio de Salamina, siglo IV y V ahora. Año 320 al 403. 7.2. No solo usan comillas, no solo usan el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo, como hacen los judíos. Porque los nazarenos no repudian toda la legislación, los profetas y los libros que los judíos y ellos mismos llaman los escritos. No tienen... Un minuto. Ya. No tienen diferencia, Un minuto. sino que profesan todo de acuerdo con la doctrina de la ley y como los judíos, excepto que son creyentes en Cristo. Y además no judaizaban tanto, por ejemplo, ya los nazarenos no se circuncidan. No se circuncidaban. Y no solamente se reunían en sábado, sino que se reunían en domingo. Y además reconocían a la Virgen, a la Madre de Jesús como Virgen. Gloria a Dios. Y yo sé dónde está eso. Gloria a Dios. Me quedan unos segundos. 7. Esta secta de los nazarenos se encuentra en Berea, en la Decápolis, cerca de Pella, y en Basinatis, situados en Asiria y también en Jordania, en el lugar llamado Jocabe, y en hebreo Qumran. Alabado sea el Señor. Por último, porque ese lugar es el lugar de origen, puesto que todos los discípulos se habían establecido en Pella después de partir de Jerusalén. Y Cristo les había dicho que abandonaran Jerusalén y se retiraran de ella a causa del asedio que estaban a punto de sufrir, y se establecieron en Perea, en el Jordán, y por esta razón, como dije, vivieron allí. Eso sería todo. Tiempo. Bien. Gracias, Héctor. Gracias por tu exposición. ¿Puedes apagar tu micrófono, mijo? Boris, ¿está listo? Claro que sí. Sí, aquí listos. A ver, espérame. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Es muy interesante tocar este tema, el tema de la iglesia verdadera de Cristo. Y pues nosotros vamos a dar a conocer en la primera exposición, porque esto es exposición, no es refutación. Posteriormente vamos a estar refutando los argumentos de Héctor Arratia. Lo más importante que hay que reconocer es que el catecismo te da las características de esta iglesia, la iglesia de Cristo, ¿verdad? Te dice claramente el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 813, ya para resumir, porque te comienza diciendo en el numeral 811, pero vamos a irnos directamente a exponer lo que dice el numeral 811 en su generalidad, ¿no? La Iglesia, te lo voy a resumir, es una, estas son sus características, es una, santa, católica y apostólica. Esas son las características de la Iglesia verdadera de Cristo. Entonces, nosotros como Iglesia Católica Apostólica, como somos uno solamente con el cuerpo, porque esta es la característica muy importante, que el cuerpo, o sea, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está unido tanto al Señor Jesucristo como también al Padre y al Espíritu Santo. Pero te dice el numeral 813, la Iglesia es una debido a su origen. Ahí está, prácticamente eso. La Iglesia es una debida según a su origen. El modelo y principio supremo de este misterio es la unidad de un solo Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo en la Trinidad de personas. Primero, hay que reconocer lo que te dice el Unitatis Redintegratio en el artículo número 2, que te dice la Iglesia es una sola, así como lo es la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo es
uno, o sea, es un solo Dios, una sola divinidad, una misma naturaleza, una sola esencia divina, una misma naturaleza divina, y por consiguiente la iglesia del Señor tiene que ser una. Pero prosigue y te dice, la iglesia es una debido a su fundador, pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios. Dice, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Esto está en el Gaudium Spes, en el numeral o artículo 78, en el parágrafo 3. Entonces nosotros vamos a decir lo que te dice aquí, ¿no? Que el mismo Cristo ha hecho una sola iglesia porque ya no quería solamente un pueblo escogido. Esta es la diferencia con los judíos. Y en esto también vamos a chocar un poco con Héctor Arratia. ¿Por qué? Porque lo que dice la Iglesia Católica es que ya no es el pueblo antiguo. O sea, ya no es solamente... Betty, tu micrófono está abierto. Sí, o sea, lo que les decía es que ya no es un solo pueblo escogido, o sea, ya no son los judíos solamente y a los demás los podemos llamar paganos. Ya no existe eso, ya no es. En esta iglesia de Cristo es inclusivo. Justamente te dice en el capítulo 2 de la primera epístola de Pedro, desde el versículo 9 para adelante, el 10, el 11, el 12, te dice exactamente eso, ¿no? Antes ustedes no eran mi pueblo, ahora son pueblo de Dios, y que todos ese pueblo de Dios que eran los paganos, los gentiles en el Antiguo Testamento, ahora vienen a ser pueblo de Dios y pueden proclamar las maravillas de Dios, y esta es la misión principal de la iglesia. Entonces nosotros vamos a decir, aparte de eso, y aparte de lo que te está diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica en el 813, te dice que la iglesia es una debida a su fundador pues el mismo Hijo encarnado por su cruz reconcilió a todos los hombres con Dios, restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo. Muy importante, que aquí reconozcan el a todos, a todos. La palabra católico, o sea, en el griego, obviamente porque esto está en griego, la palabra católico significa eso, a todos, en general. No hay exclusiones de razas, de colores, no hay exclusiones si es bajito, si es alto, si es negro, si es blanco, si es ni por nacionalidad. Ya no se les llama paganos, ya no se les llama gentiles, sino que esta vez se les llama pueblo de Dios, ¿no? Es parte del llamado de Dios. Todos son llamados a esta misma gracia, todos. Y esta es la peculiaridad de la Iglesia de Cristo. Te dice, la iglesia es una debido a su alma. La iglesia es una debido a su alma, el Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna a toda la iglesia. Realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es el principio de la unidad de la iglesia. Esto está en el Unitatis Redintegratio, en el artículo 2. ¿Qué te dice? Que esta iglesia es una debido a su alma. ¿Qué alma, qué espíritu habita dentro de la iglesia? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es solamente uno. Ya no se habla de espíritus malignos dentro de la iglesia, ¿no? Los que forman parte del cuerpo de Cristo tienen el Espíritu Santo de Dios. Y solamente es uno. En todo el mundo. O sea, si un católico se bautiza, hace sus sacramentos, obra de acuerdo al Espíritu, ese mismo Espíritu, uno está en China y otro está en Bolivia, uno está en China, otro está en Chile, otro está en México, otro está en Estados Unidos, otro en España, en los 5 continentes, no importa de dónde seas, uno solo es el Espíritu que gobierna a esta iglesia. Por eso la iglesia es una sola, porque tiene un solo Espíritu, o sea, una sola alma, te dice el Unitatis Redintegratio en el artículo número 2. Por lo tanto, dice, pertenece a la esencia misma de la iglesia ser una. La misma esencia de la iglesia, la misma alma, el mismo espíritu, el mismo credo que resuena en todas las bocas de esta misma iglesia, tiene que ser solamente una.
tiene que decir las verdades de Cristo y las verdades de Dios al unísono, cosa que no se puede encontrar dentro de las sectas. Solamente en la Iglesia Católica se puede encontrar ese credo al unísono resonando de norte a sur, de este a oeste, en todos los continentes del planeta. Posteriormente te dice, qué sorprendente, y esto es un escrito de Clemente de Alejandría, en su Pedagogía número 1, en el capítulo 6 y 42, te dice, qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha madre, y me gusta llamarla Iglesia. Qué importante estas palabras de San Clemente. Te dice que uno es el Espíritu Santo, uno es el Padre y uno es el mismo Señor Jesucristo. Y te dice que la madre incluso de nuestro Señor es una solamente, y que también la Iglesia es una. O sea, hay muchas características de estas mismas confesiones, del mismo catecismo, que te dan la prueba de que la Iglesia es una. Por eso te dice, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Esas son las características de la Iglesia, ¿no? Entonces, después te cuenta la historicidad de la Iglesia, pero vamos a irnos un poquito más abajo. En el 815 te dice, ¿cuáles son estos vínculos de la unidad? Dice, por encima de todo, dice, revestidos del amor, que es el vínculo de la perfección, y esto te lo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 14, carta a los Colosenses capítulo 3, versículo 14, te dice que el vínculo de la perfección, por encima de todo, dice, revestíos del amor, que es el vínculo de la unidad de la iglesia peregrina, ¿no? Entonces, hay en esta misma iglesia, asegurada por los vínculos visibles de comunión. ¿Cuáles son los vínculos visibles de comunión? Esto no nos los va a poder decir ni Héctor Arratia, no nos los va a poder decir ningún sectario, pero yo sí te lo voy a decir. Hay 3 puntos muy importantes de los vínculos que nos unen a todos nosotros. El primer vínculo es la profesión de una fe recibida de los apóstoles. Primero, la profesión de una misma fe. Tenemos que tener la misma fe de los apóstoles, de los santos, de los doctores, la misma fe. Una sola es nuestra fe. Y esta fe hemos recibido, dice, recibida de los apóstoles. La celebración común, este es el punto número 2, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Nosotros decimos que los sacramentos son el mismo Señor Jesucristo. Ahí está la plenitud de la gracia. Son los medios salvíficos también. Parte de los medios salvíficos, muy importante esto. Entonces, te dice la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Posteriormente, lo que nosotros vamos a hacer en este video, porque no nos va a alcanzar para decirles todo lo que tendríamos que decirles, es muy poco el tiempo que nosotros tomamos para poder decirles todo, pero voy a resumirlo en esto. En este tercer punto, donde ni Héctor, ni ningún otro sectario o autoproclamado cristiano va a poder demostrar su iglesia. La sucesión apostólica. Esta es la tercera característica de esa unidad que te dice. La sucesión apostólica por el sacramento del orden, porque nosotros lo elevamos ya a sacramento, ese sacramento de orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. La sucesión apostólica. La misma tarea que tenían los apóstoles, hoy toman otras personas, a los cuales tú le puedes llamar presbítero, tú le puedes llamar obispo, tú incluso puedes llamarle clero, puedes llamarle papa, puedes llamarle, ¿qué te digo? Todos ellos conforman esos reguladores, digámoslo así, ¿no? Aquellos que van enseñándote, que van haciendo eco fiel de todo lo que se enseña a través de los 2 milenios que ya tenemos en este haber del Evangelio. Entonces, por eso te dice, no solamente en el Unitatis Redintegratio, también en el Catecismo de la Iglesia Católica, o en el canon, o sea, en el
Código de Derecho Canónico también en el 205, en el Unitatis Redintegratio, en el numeral, o mejor dicho, en el artículo número 2, en la Constitución Lumen Gentium también en el numeral 14. Todos esos documentos tú puedes revisarlo y puedes leerlo, puedes verlo. Te dice que la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva, dice, la concordia fraterna de la familia de Dios. ¿Qué conserva la sucesión apostólica? La concordia fraterna de la familia de Dios. Nosotros nos vamos a regir a eso, a la sucesión apostólica. ¿Cómo nosotros demostramos que la Iglesia Católica ha permanecido en la verdadera y sana doctrina del mismo Señor Jesucristo? Y cómo nosotros demostramos lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Mateo 28:18. Esto es muy importante, lo que tú tienes que recordar. Te lo voy a leer textual, aunque se me vaya un poquito de tiempo. Casi el último versículo del Evangelio de San Mateo es el 20, el 28, versículo 20 del capítulo 28 de San Mateo, te dice: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿A quiénes les está diciendo que enseñen a cumplir todo lo encomendado? Todo. Aquí no hay enséñenles a cumplir solamente esto. No. Les está diciendo enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, todo lo que yo les he recomendado, lo que yo les he enseñado, lo que han caminado conmigo, todo eso enséñenles, dice, a cumplirlo a los siguientes que van a tomar, ¿quién? Su tarea. Por eso te dice, y enséñenles a cumplir. O sea, estos que iban a ser enseñados tenían que cumplir lo que el Señor Jesucristo les había enseñado a los mismos apóstoles. Pone punto ahí la palabra del Señor y prosigue. Yo estoy con ustedes, y esta es la mejor parte, la cual nunca ellos van a poder demostrar. Pero la Iglesia Católica sí te va a poder demostrar. Te dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. ¿Cuál es la pregunta aquí que va a resonar todo este debate? La pregunta que va a resonar, y simplemente con esto, con este principio, ustedes pueden enterrar cualquier herejía. Si yo, en este preciso momento, yo le digo a Héctor Arratia, muéstrame que tu denominación, que tu confesión de fe ha permanecido todos los días con el Señor Jesucristo, si puedes hacerlo, hazlo. Muéstrame que todos los días ha estado, hasta la actualidad y posteriormente también. La lista de sus sucesores, de sus maestros, quienes han conservado el Evangelio del Señor Jesucristo a lo largo de toda esta historia hasta nuestra actualidad. Si no tiene esos datos nuestro Héctor Arratia, no va a poder demostrar que ha estado con Cristo o qué es la Iglesia de Cristo. Porque la Iglesia de Cristo está con Cristo no un día que los llamen nazarenos, no autoproclamándose nazarenos. Mira, aquí en la Biblia dice nazarenos y nosotros nos llamamos desde ahora nazarenos. Eso no es. Tiene que demostrar que ha caminado con Cristo todos los días. Te lo dice la palabra del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de la historia. 2 minutos, Boris. Está bien, muchas gracias. Esta es la primicia, y posteriormente en el siguiente bloque vamos a preguntar al mismo Héctor esta misma pregunta, y vamos a demostrarle nosotros con Biblia, con tradición y también con historia. Antes quiero aclararles algo muy importante, antes que se vaya a inventos o a cuentos o a lo que sea. Hay algo muy importante que quiero demostrarles. La historia de los nazarenos, de los autoproclamados nazarenos, comienza en el siglo XIX, ¿no? Es ¿cómo te podría decir? Es un injerto de bastantes tendencias, no simplemente es de una tendencia, es un injerto de 3 tendencias, 3. John Wesley está ahí, presente,
como fundador principal de esa secta llamada nazarenos. Pero esto te lo voy a dar en la refutación cuando nos toque también refutar los argumentos del mismo Héctor Arratia, porque él no va a poder demostrar la historicidad de su iglesia a lo largo de estos tiempos, de estos 2 milenios, ese caminar con Cristo todos los días. Eso no lo va a hacer, y nosotros vamos a defender con la sucesión apostólica. Miren qué fácil va a ser, con la sucesión apostólica, que hemos estado todos los días con Cristo, que tenemos las mismas listas, las mismas actas en la historia, en los mismos documentos patrísticos y todo aquello, y que Héctor Arratia no va a poder citar a nadie que se autoproclame nazareno, a nadie, de su secta, de su religión, de su confesión, etc. Muchas gracias. Esta ha sido la primera exposición, aunque no nos ha alcanzado el tiempo de hacerlo todo, pero pues bueno, damos paso ahora sí a la refutación de Héctor Arratia. Adelante, Betty. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces siguen los 15 minutos de Héctor. ¿Está listo, Héctor? Pasamos a la refutación. Prende tu micrófono. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí. Listo. Mira, Sí, está en ceros. Vamos. Adelante. Adelante, Héctor. Bueno, voy a ir directo a responderle mejor algunas cosas. Tengo preparado pero le voy a ir respondiendo de acuerdo a lo que dijo. Dice que su iglesia es una. Yo le voy a demostrar que no, pero se lo voy a demostrar bíblicamente, no por lo que ustedes puedan mostrar. Yo sé que hay hasta 24 iglesias católicas diferentes, pero yo voy a ir a la raíz del problema. La raíz del problema está aquí, mira. Esto está en Hechos, primero vamos a ir a Hechos 15:41. Vamos a ir al libro de los Hechos 15:41. ¿Qué dice el libro de los Hechos 15:41? Está lento esta cosa. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Una, ya usted dice que es una sola. Una. Vamos para otra. Primera Corintios 4. Primera Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ahora, si ustedes van al libro de Apocalipsis, están las 7 iglesias de Asia Menor. 7 iglesias de Asia Menor. Y usted me viene hablando a mí de la única iglesia. La única iglesia. No, amigo mío. Es más, yo cuando le nombré el origen de mi iglesia, le dije que juntos caminaban los judaizantes y los nazarenos. Uno eran los ebionitas y otro eran los nazarenos. Ya tiene 2 iglesias ahí. No tiene una sola iglesia. Ahora, si me quiere hablar de una fe, usted entonces tendría que ir a las solas de Lutero, pero como no le gustan las solas de Lutero, entonces tienen que recurrir a decir que es una iglesia. Pero en la práctica no es una iglesia, es una fe. Una fe, no una iglesia. Son muchas las iglesias del Señor. Seguimos con el otro punto. Es santa. Es santa. Hermano, a ver, le voy a ir a leer uno que ustedes citan mucho, que me extraña que no me lo haya citado ustedes, que es el siguiente versículo. Este versículo está en el libro de Mateo 16. Mateo 16. Me vamos a saltar del 18. Aquí está. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que está en la tierra. No, me salté las puertas del alma, pero vale primero.
Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, pero si tenemos tanta corrupción en las iglesias, porque no me voy a referir solamente a la iglesia católica, ninguna es excluida de esto, con pastores homosexuales, con curas homosexuales, con pastores pedófilos, con curas pedófilos. Entonces las puertas del Hades le sacaron la murienta a la iglesia. Perdónenme la expresión. Las puertas del Hades prevalecieron y prevalecen en la iglesia mundial, que no es la iglesia de Cristo ni es la iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios son los escogidos hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo de Dios y santos vivientes. La novia, la sin mancha, la primera entre todas las que he visto. Esa es la iglesia del Señor. Están unos poquitos en la iglesia católica, unos poquitos en la iglesia bautista, unos poquitos en la iglesia metodista, unos poquitos en la iglesia pentecostal, unos poquitos, trigo en medio de la cizaña y es bíblico. Son triguitos en medio de la cizaña. Esa es la iglesia del Señor, los escogidos del Señor. Vamos a ir a ver aquí algunos de la cita. Hechos 9:31. Hechos 9:31. 9:31. Dice así, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo de Dios. Ya, hermanos, ya tenemos que ni es santa ni es una. Son santos los que forman parte de la iglesia, esos escogiditos, esos que escogió el Señor a dedo. Esa es la iglesia del Señor. Sigamos. Después ¿qué dice? Una santa católica. Claro que sí. En eso estamos totalmente ciertos. Es una iglesia universal, pero católica no es el nombre de la iglesia de Dios, porque el nombre de la iglesia de Dios ya quedó clarísimamente explicado en mi primera parte. La iglesia del Señor se llama iglesia de Dios, se llama iglesia de los nazarenos, se llama iglesia de los del camino, se llama iglesia cristiana. Y es católica porque está en todo el mundo. Es universal. Y como bien dijo Glenn, es para todo tipo de personas sin distinción de clase, de país ni de raza. Eso estamos de acuerdo. Y apostólica, cero, pues, hermano. Cero. ¿Sabe por qué? Porque los apóstoles llegaron. El último apóstol fue Pablo, que como abortivo fue escogido por el Señor Jesucristo. Yo como un abortivo, dice Pablo, soy el último apóstol. Y los apóstoles están, los nombres de los 12 apóstoles están en las columnas de la Nueva Jerusalén Celestial. Y son 12 nomás. Cada nombre de cada apóstol está escrito en las columnas de la Nueva Jerusalén Celestial. Ahora, si usted me dice que llama apóstoles a los sacerdotes de esa iglesia, se lo puedo aceptar yo. Porque todos fuimos llamados a un sacerdocio. Todo el pueblo de Dios somos sacerdotes del Dios Altísimo. Los escogidos de Dios. Los sellados por el Espíritu Santo de Dios. De eso ya podemos hablar en otras futuras conversaciones que tengamos. ¿Ya? Pero apóstoles no hay en la tierra. Toda esta pseudo iglesia farsante, unos farsantes que se andan dando de apóstoles del Señor, sacándole la plata a la gente y haciéndose mansiones fabulosas de 12 millones de dólares. Son unos farsantes, unos mentirosos. Pero lo único que van a tener. Yo le pregunté al Señor y el Señor me respondió. No con una voz audible, sino que yo sé que lo que me dijo es así. ¿Qué me dijo? Todo eso están en gloria y es la única gloria que van a tener. No hay más gloria para ellos, pero están en gloria. Pero en una gloria de 20 años, 30 años que les dure. Después van a morir y van al fuego eterno. Ellos están en gloria. Esa es su gloria. A costa de los pobres, del menesteroso, de la señora que trabaja, se saca las espaldas todo el día trapeando un piso para después darle el diezmo. Esos son unos farsantes traidores a la fe de Dios. Van a arder
en el fuego eterno. ¿Qué más tenemos? Ya, entonces, una santa que prevaleció lo de católica, es mundial. ¿Qué otra cosa? Pueblo de Dios, sí, Juan, aquí tengo Clemente Alejandría, me mostraste pedagogía, un logo, un espíritu, una virgen. Sí, estamos claros con eso. Profesión de fe de los apóstoles, celebración de los sacramentos. Vamos a los sacramentos. ¿Cuánto me queda? 4. Vamos a los sacramentos. Llevamos 8 minutos o faltan 8. Faltan 8. Ya. Es que no se ve muy bien. Ahí sí, ya. Voy en el minuto 9. Ya, gracias. Me faltan como 11 minutos, así que me queda todavía. Bueno, entonces, ya, 9:22, ya, 9:25. Llevo esto entonces. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir aquí? Los sacramentos es algo muy importante que ustedes nombran harto, mi amado hermano, pero yo quisiera que en futuros debates que podamos tener, usted me pueda demostrar, porque para mí tienen 1,5 sacramentos bíblicos y los otros no serían bíblicos. ¿Cuál sería el 1,5? El matrimonio es un sacramento y el bautismo es un sacramento, pero como lo realizan de una manera no ortodoxa en conformidad al evangelio primitivo, entonces yo digo que es medio sacramento el que está correcto. Pero los otros sacramentos, a ver si los tengo aquí a la mano, espérate un poquito. Los otros sacramentos, espérate un poquito, lo voy a escribir aquí. Sacramentos. Ya. Vamos a ver si los tengo por aquí. Aquí está. Sacramento del bautismo vale. Sacramento del matrimonio vale. Sacramento de la confirmación no era así, porque el Espíritu Santo, el Señor, escoge a la persona y se lo pone cuando la persona está en obediencia. No se lo pone automáticamente cuando se bautiza. Porque fíjate tú que se bautizaban y dice que reciben el Espíritu Santo con imposición de manos del presbiterio. Ustedes lo pueden buscar eso. Imposición de manos del presbiterio. Entonces ahí, después de ser bautizado, recibir el perdón de pecado en el nombre de Jesús, en un bautismo por inmersión, siempre que hayan llegado sumamente arrepentidos al bautismo, porque si no, no les va a poner el Espíritu Santo. Entonces, si va al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Jesús, pero tienen que invocar el nombre de Jesús porque Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 que ustedes nombran, pero que constituyen uno. Bueno, ese uno tiene un nombre, Jesús. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante el bautismo, porque va a recibir el perdón de pecado y van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el resto de la tierra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo seremos testigos? ¿O cuándo somos testigos? Cuando recibimos poder. Y tanto poder recibió Pedro, que caminaba y las personas se mejoraban con su sombra, o resucitaban los muertos con la sombra de Pedro. ¿Y dónde están esas señales y prodigios que dice Marcos 16:16 en las iglesias? Aquí le estoy pegando palo a todas. Entonces, después todas se vuelven contra mí, no importa. Yo le estoy diciendo la verdad que dice la Biblia, ¿no? Entonces bautizan y no hay ningún poder en las iglesias, ni evangélicas ni católicas. ¿Dónde está el poder? Ya se habría quitado la pandemia si estuvieran Cristo sobre la tierra caminando, pues. Ungidos de Dios con poder del Dios Altísimo. Se habría acabado eso. Pero estamos en desobediencia, pues, hermano. Entonces, eso es lo que estoy diciendo yo. Esta es la desobediencia de la iglesia, y la iglesia tiene que ir a la obediencia antes que venga el Señor, para que el Señor los encuentre a todos velando. Tienen todos la lámpara porque tienen la Biblia en la mano, pero están las lámparas apagadas porque no tienen aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se fijan? Bueno, voy a leerles algo más de aquí, de lo que yo tenía. Me estoy refiriendo a ver si algo más me dijo Boris
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia y que yo le pruebe eso. Claro, pues hermano, yo soy una prueba viviente. ¿Qué estoy haciendo yo hablando de Dios con esta autoridad, con este poder, si no es porque Dios me escogió a mí? Y así como me escogió a mí, viene escogiendo desde 2020 años. Entonces usted nombró un Wesley, nombró, claro, se han escogido de Dios también en su tiempo y para su época. Pero eso lo hace Dios. El Señor nos escoge, el Señor nos elige a dedo. Todo lo que el Padre me da viene a mí, dice el Señor. Pero el Padre le entrega a los que quiere para Él. Uno no escoge a Dios. Dios nos escoge a nosotros. Él nos elige. Dios nos elige a nosotros. Nosotros no elegimos a Dios. Entonces la iglesia evangélica levanta una mano. No es así el cuento. ¿Dónde está en la Biblia que hay que levantar la mano? No veo nada, pero ¿cuánto me falta? Dime nomás, dime. 40 segundos. No, perdón. 6 minutos. No, 6 minutos no, mejor 30 segundos, ya se acabó. 6 minutos. De 20, 6 minutos. No de 15. Ah, 20. Ok, pensé que eran 15. Ok. No, son de 20. Ya, sigo entonces un poquito más. Sufran nomás, no importa. Después viene la bendición. Fundamentación de la iglesia, la congregación de los santos, Salmo 69, 5. Celebran los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad, también en la congregación de los santos. Porque donde están 2 o 3 congregados a mi nombre, dice después en Mateo 18, 20, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es una maravilla. Es una maravilla. Si tú lo haces con fe, se reúnen en la sacristía, se reúnen en la parte, y hay 3 orándole a María, orándole a Jesús. Ellos están congregados en el nombre de Dios. Y María es la madre del Señor. Yo no tengo ningún prejuicio con María como puedan tener los protestantes. 0 prejuicio. Ella es la madre de Dios y parió de manera, sigue virgen porque no sufrió dolor en el parto. Por eso va a salir el aviso a todos los hermanos. Y está eso en la Biblia. Yo conozco el versículo donde se encuentra. Y dice que no hay dolor ahí en ella. Gloria a Dios por eso. Sigo. ¿Qué cuerpo de Cristo todos los creyentes convertidos? Mira, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿No sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero eso no es automático, mis amados queridos. ¿Qué tengo que hacer yo? Le preguntaron, ¿y qué hacemos nosotros? Entonces le dijeron, todos los que vieron, fueron testigos de lo que pasó en Pentecostés, le dijeron a Pedro. Y Pedro le dijo, arrepentidos y bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. No es automático. Así yo les dije, ustedes no tienen la culpa de nada porque ustedes siguen con unas Biblias griegas y toda la iglesia del mundo. Así no era. Era como fue el bautismo que hacía Pedro. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios, pues. Pero tiene un nombre, bautizándolo en el nombre. Bauticen en el nombre de Jesús todos de nuevo, si no importa. Hay rebautismo. Por favor, vayan a Hechos 19:5, se los voy a leer. Porque estamos hablando de la iglesia, todo vale. Todo vale. Estoy hablando de la iglesia. Hechos 19:5. A ver si me alcanzan los segundos. Aquí lo estoy buscando. Hechos. Mira, justo vino al hecho, pero me falta el 19. Ya, 19:5. Cuando oyeron esto, vamos de arriba. Entonces dijo en el 19:3, dijo, esto fue cuando fueron a Corinto. Entonces dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Porque antes les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y no habían sido bautizados en el bautismo de Juan? No servía,
¿Por qué? Porque faltaba el perdón de pecado. Ellos habían hecho una profesión de fe, pero no habían recibido perdón de pecado. Y el perdón de pecado está en el nombre de Jesús. Y mire lo que pasó después. ¿Ah? Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Vino poder. Ahora sí que son testigos en toda la tierra. Por eso el Señor, antes de irse, vino, murió, resucitó, vino a la tierra, caminó entre nosotros como 40 días, lo vieron más de 40 personas y le dijo, yo me voy, pero les dejaré mi paracleto. Váyanse a Jerusalén y esperen allá. Estoy parafraseando. Y ahí fue cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Ya? Porque la promesa era, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos, bla, bla, bla. Así funciona. No es como nos pintaron, pero ustedes están en fe, están creyendo, no están mal. Lo que pasa es que tienen que ahora pulir ese detalle. Nada más, porque en su corazón ya tienen la fe, que es lo principal. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero tienen fe. Entonces ahora lo que falta es alinearse con el evangelio correcto. Eso es todo lo que le falta. Ya, después, ¿qué me falta a mí? A ver si me quedan unos segunditos para decir algunas otras cosas que son importantes para ustedes. Mira, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quién? Allá. Oh, ya estoy listo. Gracias. Ahí quedamos. No, me quedan. ¿Cuánto? Ya, listo. Ya se acabó. Gracias. Gracias, Héctor, por tu brillante exposición. Perdón, reputación. Gloria a Dios. Boris, ¿estás listo? Claro que sí, listísimo. ¿Estamos en ceros? Ok, adelante. Adelante ya. Ok, muchas gracias. Primero vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, porque de parte de Héctor no he escuchado ninguna refutación, solo se ha colado a lo que yo dije, nada más. Dijo, sí, en eso estamos de acuerdo, pero no ha habido ninguna refutación, no ha expuesto ningunos pasajes bíblicos, solamente se ha ido divagando no sé a dónde, ha hablado de la imposición de manos, cosa que no estábamos conversando aquí, la imposición de manos, pero dice, estaba en contra al principio de la imposición de manos, posteriormente dice que a los bautizados el mismo Pablo había impuesto las manos, o sea, se autorrefuta el mismo solo en su misma exposición, en su segunda exposición, porque no ha sido refutación, y pues vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Yo sí voy a refutar su iglesia, su supuesta iglesia. Como ya les dije, es un injerto, es una fusión de 3 tendencias o de 4 tendencias surgidas en el siglo XIX y en el último siglo, en el siglo XX, mejor dicho, ¿no? Y voy a citar partes de los libros de, por ejemplo, de Edgar Johnson, B. Edgar Johnson, de los protestantes también, o sea, libros protestantes, los cuales es Greathouse, W.T. Greathouse, se llama el libro Desde los Apóstoles hasta Wesley, La Perfección Cristiana en Perspectiva Histórica, esto también en 1979, y también voy a citar a T.C. Smith, ¿no? En su libro llamó a santificación, de 1962. Y esto te dice claramente así, te lo voy a leer. La Iglesia del Nazareno es una denominación protestante. Ya los protestantes les dicen a los nazarenos Iglesia protestante. O sea, es parte o la ramificación o la desmembración de una iglesia protestante. Y te dice claramente, la Iglesia de los Nazarenos es una denominación protestante que surgió a finales de los años 1919. Movimiento del siglo, dice, del siglo, enfatizando la santidad escritural como enseñaba John Wesley. Establecida en su forma actual, dice, en Pilot Point, Texas, no sé si se pronuncia así, en 1908, fue consecuencia, dice, ahí está claramente, los mismos protestantes, historiadores protestantes te dicen que ha sido la consecuencia, ahí está, fue consecuencia de la fusión de 3 grupos independientes. La Iglesia del Nazareno, o de los Nazarenos, fundada en 1895, de Phineas Bresek, dice de Phineas Bresek, en 1838 a 1915 en Los Ángeles, California, la Asociación de Iglesias Pentecostales de América,
Miren que es también este injerto de los Pentecostales de América, formado en 1896 en Brooklyn, Nueva York. Y por último, la iglesia, dice la Iglesia de Santidad de Cristo, fundada en 1905 en Pilot Point, Texas, desde 1908 hasta 1919, fue conocida como la Iglesia Pentecostal de los Nazarenos, o del Nazareno. La Iglesia Pentecostal de los Nazarenos. Esa es la historia de los mismos nazarenos, o de la agrupación a la cual pertenece él. Él dice que le conecta directamente a los judíos. Yo casi me muero de risa cuando yo he escuchado eso, porque precisamente el término nazarenos, y hablaba mucho de hebreo, hablaba de Jehová, que no se pronuncia ni siquiera así en hebreo, la palabra Jehová o Yahvé, porque son yavistas, no se pronuncia así. Él dice Jehová, no se pronuncia así, y ignora mucho en la terminología bíblica que se le da incluso a la iglesia. Cuando se pronuncia solamente una vez, se les designa a los grupos cristianos como nazarenos, pero no se les habla en hebreo. Esto no está escrito en hebreo y no ha sido un vocablo hebreo, ha sido un vocablo griego, para que esto lo sepa y para que sea un pacatazo tremendo y para que lo meta en su propia cabecita. Bueno, yo pienso que no va a poder aprender mucho, ya que está en el último peldaño de la vida. Bueno, vamos a ver también lo que te dice, ¿no? La iglesia con ser una y única. Esto es fácilmente de detectar y te lo voy a decir con la misma palabra del Señor. Y te dice en Colosenses, vamos a irnos en la primera epístola a los Corintios capítulo 12, primera epístola a los Corintios capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 21, dice, desde el versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, dice, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, ahí está, los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros, ahí está, hay muchos miembros, a lo que se refería la iglesia de Corinto, la iglesia de los Efesos, por el gentilicio que ellos llevaban, simplemente era por el lugar donde estaban, pero era la misma iglesia de Cristo, era una sola iglesia que habitaba ¿dónde? En Corinto, que habitaba ¿dónde? En Efeso. Por eso se decía a la iglesia de Efeso o a la iglesia de Corinto, porque era el lugar donde estaba ¿quién? La iglesia de Cristo, la única iglesia de Cristo. Y esto te dice, hay muchos miembros. ¿Y qué te dice en el versículo 20? Hay muchos miembros y un solo cuerpo. Otra vez, hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto, cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no lo necesitan. Dios, al organizar el cuerpo, ahí está, te habla de el cuerpo, no te habla de los cuerpos, dice, tuvo más atenciones por lo que era íntimo. Por lo que era último, para que no se dividiera, ahí está, ¿para qué? Héctor, en el 25, dice, para que no se dividiera el cuerpo, todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Es uno solo el cuerpo. Y esto lo vamos a ver también, no solamente en este pasaje, sino en el pasaje de San Mateo, también capítulo 16, en el cual nosotros bastante ya lo exponemos, 16, donde está, en el capítulo 16, versículo 18, 16-18, te dice exactamente esto. Pon atención, Héctor Arratia, vamos a escuchar las palabras del Señor por primera vez en tu vida y las vas a meter dentro de esa cabeza. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré, ¿qué? Mi iglesia, o sea, una sola iglesia. La iglesia de Cristo estaba en Efeso, se llamaba la iglesia de Efeso. La iglesia que estaba en Galacia se llamaba la iglesia que estaba en
en Galacia, o sea, a los Gálatas, o sea, a los que eran Gálatas de ese lugar. Ese era su gentilicio. Si no sabes qué es un gentilicio, pues ve a investigar qué es un gentilicio. No se trata de otra iglesia, se trata de la misma iglesia, pero en otro lugar, al igual que la Virgen María y las advocaciones y todo aquello. Esto es muy importante para que tú puedas resolver. Y aquí está todavía más, un poquito más de palabra del Señor. Te voy a dar en Juan capítulo 17, que esto es también muy muy importante. Juan 17, para que tú lo tomes en cuenta. Vamos a leer desde el versículo 17 más o menos. Dice, conságralos, dice, desde el 16, desde el 15 mejor, para que tú puedas entender todo el contexto. Dice, no te pido, ¿quién está hablando aquí? Está hablando el Señor Jesucristo. Te dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado a mí, ahí está, así como tú me has enviado a mí al mundo, así también los envío al mundo. O sea, los está haciendo apóstoles. Y por ellos, dice, ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. Y estas palabras son más fuertes todavía. Te dice, no ruego solo por estos, sino también por los otros. Ahí está, por todos, dice, aquellos que creerán en mí por su palabra. O sea, no ruega por los que estaban simplemente ahí, sino que por los otros que van a creer, o sea, por los futuros que van a creer en esa su palabra, que van a estar dentro de la iglesia. Y te está diciendo claramente, no ruego solo por estos que están aquí conmigo, sino por todos aquellos, y escucha esto, por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno. ¡Wow! ¿Qué dice Héctor? El mismo Señor Jesucristo dice, que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno, ahí está, uno, Héctor, en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Vuelve a decir otra vez Héctor, para que yo les he dado la gloria. ¿Para qué, Héctor? Para que sean uno como nosotros somos uno. Y termina, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán, ¿qué? La perfección, ¿en qué? En la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado y ellos como tú me amas a mí. ¡Wow! Tremendo. El Señor Jesucristo te está diciendo bastantes veces que esta iglesia iba a ser una, que esta iglesia iba a tener esta unidad, porque la iglesia es una sola. Puede estar en Galacia, puede estar en Bolivia, puede estar en Chile, Héctor, pero la iglesia es una sola. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia católica de Cristo. En sí, ya te he dado las pruebas convincentes y contundentes. Ahora sí, vamos a ir a demostrar nosotros lo que el mismo Héctor Arratia no pudo demostrar con esta pregunta que yo le voy a hacer ya al final. Y van a ver que no va a poder responder esta pregunta. Que demuestre, gracias Betty, que demuestre todos los días que ha caminado con Cristo, o que su denominación ha caminado con Cristo. Cosa muy chistosa que me ha parecido, y no sabe ni siquiera la historicidad de su propia secta, es que diga que toman un poquito de los católicos, un poquito de los bautistas, un poquito de un poquito del otro. O sea, ¿dónde estamos, muchachos? O sea, ¿dónde estamos, Héctor? ¿Dónde estamos? O sea, no ha existido prácticamente los nazarenos. ¿Dónde estaban los nazarenos ahí? ¿Dónde estaban? La iglesia de los nazarenos, pentecostales, ¿dónde estaban esos? No existían. Por eso dice, hemos tomado un poquito de los un poquito de los católicos, un poquito de los presbiterianos, un poquito de los bautistas, que ahí están los hombres santos. O sea, ¿así me va a demostrar su historicidad? ¿Así va a demostrar que ha caminado con Cristo? ¿Sus antecesores? ¿Nazarenos según él? Pentecostales, obviamente. Nazarenos pentecostales, porque así se los denomina. Así es su nombre real. Nazarenos pentecostales, los autoproclamados nazarenos. Y ya les he dicho, tanto que se cree hebreo, esa palabra es en griego. Pacatazo. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que hemos esperado todo este debate. Capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículo 11.
Te dice claramente el mismo Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. ¿Qué trato de demostrar aquí? Nuestra sucesión apostólica. Lo que nosotros demostramos alrededor de todo este tiempo, 2 milenios ya proclamando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Dice, el mismo Señor Jesucristo dice aquí que es el pastor. O sea, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando. ¿Quién? El pastor falso. Las ovejas, dice, y el lobo las agarra y las dispersa. A él, dice, al pastor falso, o sea, al sectario, dice, solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Y en esta parte, concéntrense en esta parte. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré, escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Ahora vámonos al mismo libro. No nos vamos a saltar ni a Hechos, nada de eso. Vamos a irnos al mismo libro, pero vamos a ir ahora al capítulo 21 de este mismo libro. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo que era el buen pastor? No solamente de esas ovejas de ahí, sino que habían otras ovejas que también él iba a llamar. Ahora, miren, ¿a quién va a designar y a quién va a dar el cuidado de estas ovejas? La misión del Señor Jesucristo era de ser pastor aquí en la tierra, y también es nuestro pastor, pero es un pastor que nosotros estamos esperando que regrese, ¿ya? Y hasta su venida ha designado a otro pastor para que este pastor los pueda guiar, los pueda llevar a quienes, a sus ovejas. Esto está en el capítulo 21, versículo 15 del mismo Evangelio de San Juan. Te dice, cuando terminaron de comer, Jesús salió, dijo a Simón: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Dice, le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Otra vez, cuida de mis ovejas. ¿Cuáles ovejas? Tengo otras ovejas que también no son de este corral, esas también las llevaré, y habrá un solo pastor con un solo rebaño. ¿Se acuerdan de eso? Posteriormente Pedro te va a decir en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 7: a mí se me ha dado esa autoridad, y yo he sido el primero en proclamar, o en los primeros días, en los primeros pasos de la iglesia, yo he proclamado a quienes, a los gentiles. ¿Ovejas de quién? De otro corral que no eran parte del pueblo judío. ¿Quién ha sido uno de los primeros en proclamar las buenas nuevas del Señor Jesucristo al pueblo pagano? ¿Quién ha convertido antes que el mismo San Pablo a los paganos? Ha sido Pedro. Y por eso le deja a Pedro y le dice, insistió Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Le dice. Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. El buen pastor le deja a un pastor genuino, no al asalariado, Héctor Arratia, le deja a un pastor genuino. Por eso pueden haber muchos pastores que se pueden decir: yo soy el pastor, pero te dice el mismo Señor Jesucristo, existen esos, pero son los asalariados y los que cuando ven venir al lobo se escapan y dejan a las ovejas, y el lobo hace lo que quiere con las ovejas. Y ahora vamos a ver que este mismo pastor, este mismo apóstol San Pedro, así como el Señor Jesucristo le ha dejado su misión al apóstol San Pedro, este mismo San Pedro deja a otros también que la misma misión. En la carta del mismo San Pedro, en la carta que ha sido el autor, el mismo San Pedro, en el capítulo 5, en el último capítulo, ustedes pueden ver desde el versículo 1, dice de esta manera: ahora me dirijo a sus presbíteros, dado que yo también soy presbítero y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten, ahí está, apacienten, ¿qué?
¿Se acuerdan lo que el Señor Jesucristo le había dicho al apóstol San Pedro? Apacienta mi rebaño, apacienta mis ovejas. Este mismo Pedro le está dejando la misma misión a los obispos para que apacienten el rebaño de Cristo. Y te dice, apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Ahí está, cada cual en su lugar. Unos son obispos, unos diáconos, unos presbíteros, y te está diciendo, cada uno en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, ahí está, no de mala gana, sino con gusto a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. ¿Se acuerdan los pastores asalariados? Aquí justamente se está refiriendo el mismo San Pedro a esos pastores asalariados y les está diciendo, no actúen, no traten a su rebaño como si pudieran disponer de ellos, sino más bien trátenlos como un modelo. Así cuando aparezca, dice, ahí está. Y aquí te da a conocer lo más importante. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo le deja a San Pedro con esta misión? Este San Pedro les está dejando a los obispos con esta misma misión, pero cronológicamente hablando, no en cantidad. Cuando dice pastoreen, está hablando cronológicamente, porque te dice, así cuando aparezca el jefe de los pastores, o sea, cuando vuelve el jefe de los pastores, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. ¿Cuándo va a volver? Ok, muchas gracias, no sé cuánto me falta. Ok, muchas gracias, un minuto. Dice, así cuando aparezca el jefe de los pastores, recibirán en la gloria. Ahí está, cuando va a ser el día de la gloria. ¿Cuándo vamos a recibir la corona? En el día del juicio final, a lo que te decía Mateo 28, 20, cuando te decía, yo estoy con ustedes todos los días, ¿hasta qué? Hasta el fin de la historia. El fin de la historia es el fin de los tiempos, y es donde todos van a recibir la corona, cuando el Señor Jesucristo, o sea, todos los cristianos, todos los obispos van a recibir la corona cuando el Señor Jesucristo regrese. Y esto justamente te está diciendo el apóstol San Pedro, hasta que regrese el Señor Jesucristo, ustedes tienen que pastorear el rebaño de Cristo. O sea, cronológicamente hablando, en el tiempo, no en cantidad. Y aquí en Hechos de los Apóstoles 20-28 te dice claramente, los pastores de la iglesia son los obispos, y el obispo de Roma es el Papa, ¿ok? Es el pastor universal de la Iglesia Universal. Bueno, 10 segundos. Hasta aquí ha sido mi exposición, mi refutación, y espero que ustedes lo hayan tomado en cuenta. Pura Biblia, le he dado bastantes pasajes. Adelante, Betty. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Boris, excelente tu refutación. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Déjenme hacer un paréntesis rapidito. Terminando esto, voy a abrir transmisión por un hermanito de 18 años, convertido al cristianismo, al catolicismo. Terminando abro otra vez transmisión. Hermanitos, para que no se me vayan, ¿ok? Esto fue espontáneo. Boris me pidió abrir mi StreamYard para su debate. Por eso. Ok. Héctor, ¿cómo van a quedar las preguntas? ¿Alternadas o las tres seguidas tú y luego Boris? Primero tú las haces, ok, listo. Alternaba. Ah, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Algo parece que el enchufe está con tu audio. ¿Perdón? Se escucha medio, tu audio se escucha medio saltado. Tu audio. A ver, hermanitos. Ahí está bien, ahí está bien. Díganme si mi audio se escucha medio saltado. Sí, ahí está bien. ¿No? Okay. Ahora sí, ahora sí. Listo. Listo, Héctor, para tu primer pregunta. Ya. Correcto. Ya dice Mateo 16-18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Si tú querías hablarme de tu iglesia, lo primero que tenías que haber hecho era haber usado este versículo. Pero sabías quizás que yo te lo iba a desarmar, ¿ya? Porque aquí dice que tú eres Pedro, eso es Kefas, significa piedra. Y dice, sobre esta roca, Aben. Aben. No es lo mismo una piedra que una roca. Aben en arameo. Y dice, edificaré.
eso es futuro. No dice que edifiqué, ni dice que edifico. Dice que edificaré y eso será en el reino milenial. Entonces, ¿cómo justificas esa redacción con lo que ustedes se hacen llamar que fue fundada por el Señor cuando el Señor no fundó iglesias? Ese es mi planteamiento. Y lo acabo de demostrar. Listo, tienen una pregunta para hacer la pregunta. Un minuto lo tienen. Muy bien, Boris, ¿entendiste bien la pregunta, Boris? No muy bien, que me repita la pregunta, por favor. Repite la pregunta, Héctor, por favor. Bueno, dice, la voy a leer de nuevo. Y yo también te digo que tú eres piedra, Kefas, y sobre esta aven, roca, edificaré mi iglesia. Y la edificaré es forma verbal del verbo edificar en futuro. Y eso yo entiendo y sé que va a ser en el reino milenial, puesto que las puertas del Hades prevalecieron. Y en las de Jesús no van a prevalecer las puertas del Hades. Entonces te digo, ¿cómo explica eso tú para atribuirse que fueron fundados por el Señor cuando el Señor dice que Él lo va a hacer, Él mismo lo va a edificar, cuando venga en su venida va a hacer eso, en el reino milenial? Porque prevalecieron las puertas del Hades y en la iglesia del Señor no van a prevalecer las puertas del Hades. La forma verbal ahí es categórica y las palabras piedra y roca también Héctor, son categóricas. ¿cuál es tu pregunta? Que me demuestre que eso es la fundamentación que hizo Jesús de la Iglesia Católica. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias. Es fácil de contestar esto. Nos decía primero, nos alegaba el Cefas, el litos y todo aquello. Cosa muy, yo digo, muy infantil. ¿Por qué? Porque el mismo San Pablo, en Gálatas 2:11, no le llama a Pedro, piedrita, nada de eso, ¿no? Lo que dice nuestro Héctor Arratia. Le dice Cefas. Y Cefas significa piedra o roca, o piedra rocosa. Significa roca. Cefas significa roca. Así que ese argumento de Kefas, de Petrus, eso está totalmente digerido. En la parte de Petrus, por ejemplo, cuando le ponen en el griego Petrus o Petro, hay esta diferencia, ¿no? de palabras. Pero cuando nos vamos al hebreo, en este caso, cuando nos vamos al hebreo, podemos ver que Cefas es denominado por el mismo San Pablo y también por el mismo Señor. San Pablo, puedo citar solamente dos pasajes ya para ocultar todo esto: Gálatas 2:11 y 1 Corintios 15:5, cuando le dice al mismo Pedro, el mismo Pablo, le dice y le reconoce como roca o piedra. Es lo mismo. Ahora, en el caso del fundamento de nuestra iglesia, claramente te lo dice en Efesios 2:20, el mismo Señor Jesucristo: ustedes están cimentados sobre las bases. ¿Cuáles son las bases? Sobre las bases que son los apóstoles, ahí está, los apóstoles, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Las bases de esta iglesia son los apóstoles, porque por eso la iglesia es apostólica, porque son los apóstoles. Y de estas bases, la primera piedra de la iglesia es el mismo San Pedro. Por eso se le designa Pedro, porque el mismo Pedro, en su epístola primera del mismo San Pedro, escrito por su mano de Pedro, te dice en el capítulo 2, versículo 5, ustedes también, al igual que yo, ¿no? Ustedes también son piedras vivas que se han acercado al que es la piedra angular. La piedra angular de la construcción es esa piedra que a la construcción iba en el ángulo. Podía estar arriba, podía estar en el medio, podía estar abajo. Pero las piedras bases, o sea, las bases de la iglesia, son los apóstoles, tal cual te lo dice el mismo Señor Jesucristo, y al que se le designa como primera piedra o como piedra de la iglesia es al mismo apóstol San Pedro, comprobado totalmente con las Sagradas Escrituras, con la misma boca de San Pedro, con el mismo Señor Jesucristo, con la misma gramática en hebreo, en griego, la diferencia que existe entre esas dos escrituras. Por eso Pablo se da la tarea de escribir en griego su carta, pero cuando cita a Pedro le llama en hebreo Cefas o Kefa, que significa roca o piedra. Eso yo se los dejo a ustedes a su investigación, por más que Héctor diga no y todo eso. Bueno, yo les dejo a ustedes a su sano juicio. Adelante, Betty. Tiempo.
Les recuerdo que es 1 minuto para desarrollar la pregunta y 3 minutos para responderla. Boris, adelante con tu pregunta. Ok, yo voy a ser textual y puntual. Voy a hacer una pregunta fácil, ¿no? A Héctor Arratia. Él dice ser de la Iglesia de Cristo, y todos lo hemos escuchado. Dice ser nazareno, que en realidad es pentecostal nazareno. Bueno, los pentecostales nazarenos, Pedro, podrían estar en el siglo VII, ¿verdad? ¿Puedes nombrarme un nombre de un pastor de los nazarenos o de los pentecostales nazarenos? Siglo número 7. Adelante. Adelante con tu respuesta. Vivo en el siglo XX, no tengo idea de los que eran pastores en el siglo VII. No sé. Gracias, gracias, Héctor. Adelante, Betty. Solamente se tardó 12 segundos. Gracias por tu respuesta, Héctor. Héctor, tu segunda, va una pregunta, Héctor, una pregunta, Boris. Héctor, tu segunda pregunta. Ya. Adelante. Ya. Hay varias costumbres que practica o tradiciones que practica la Iglesia Católica. ¿Me podría dar la primera mención del rosario en el siglo I y del celibato obligatorio en el siglo II? Hermanito, ahorita te marco. Boris, ¿entendiste la pregunta? Claro, sí. Espérame. Ya. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias. En el capítulo 1 de San Lucas, primer capítulo, versículo 28 de San Lucas, está lo que dijo, ¿no? En el primer siglo puedes demostrarme las palabras del rosario o algo del rosario. Claro que sí. Primer capítulo de San Lucas, versículo 28. ¿Quieres que te lo lea? A ver, voy a buscar, si me permite el tiempo, entonces voy a Lucas, primero 28, te dice, escucha bien esto, Héctor Arratia, para que aprendas un poquito. Dice, luego el ángel hasta ella llegó y le dijo, salve llena de gracia. Ahí está. Esa es la primera parte con la que nosotros comenzamos nuestra oración del Ave María, por ejemplo. El Padre Nuestro, que también es parte de nuestro rosario, porque el rosario no simplemente se conforma por el Ave María, sino también por el Padre Nuestro, lo dijo el mismo Señor Jesucristo, y esto está en el libro de Mateo. El versículo específico no me recuerdo, creo que es el capítulo 9, pero el mismo Señor Jesucristo te enseña a rezar el Padre Nuestro. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y todo eso te lo dice la Biblia. Biblia que ha sido escrito en el siglo número 1, Héctor. Ahí está la parte del rosario. La parte del celibato, como te lo dice el mismo San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7, y creo que es el 7:32, vamos a revisar esa parte, te dice así, exactamente esto. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado, y escucha esto, el que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. O sea, el célibe. ¿Qué significa célibe, Héctor Arratia? Soltero, en un estado civil soltero, disponible, ¿no? Te dice exactamente esto. Yo quisiera verlos libres de preocupaciones. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. ¿Quién se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle? El que no se ha casado, el célibe, el celibato. Gracias. Posteriormente dice, no así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. El casado está dividido y se preocupa, dice claramente el apóstol San Pablo, de las cosas del mundo y de agradar a su esposa. En cambio, el que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor y de agradarle al Señor. ¿Cuál es mejor? ¿Ser célibe para servir al Señor Jesucristo? Obviamente que sí, al casado, porque el casado tiene muchas preocupaciones y está dividido su corazón. Adelante, Betty. Gracias, Boris. Te quedaron 5 segundos. Ok. Muchas gracias, Boris, por tu respuesta. Boris, tu segunda pregunta.
Ok, muchas gracias. Mi segunda pregunta es, él dice que está en el siglo XX, que no conoce la historia del siglo VII. Ok, le voy a preguntar algo de este siglo. En el año, te lo estoy diciendo, en el año 1915, aquícito, cerquita, Héctor Arratia, cerquita, 1915. ¿Quién era el pastor de la iglesia Nazarenos Pentecostales? Adelante. Qué bueno que me hizo esa pregunta, hermano, porque yo no conozco ni tengo ninguna relación, porque no soy unicitario. Esa iglesia es de el Nazareno, no es la iglesia de los nazarenos, y es una iglesia unicitaria. Yo soy monoteísta, por lo tanto no tengo nada que ver con ellos, ni siquiera los conozco. Mi evangelio, como lo dije en mi presentación, es el evangelio primitivo, como se predicaba en el primer siglo, un evangelio apostólico y nazareno, conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos en el primer siglo. Me costó 25 años, les dije, poder cernir la Biblia y poder establecer qué es lo que se predicaba y cómo se fundamentaba aquello. Y eso es lo que le estoy participando. Ya lo digo con humildad porque vengo a ayudar, no vengo a imponer ni a formar iglesia. Yo no estoy formando iglesia ni me interesa formar iglesia. Me interesa poder que la iglesia se pueda alinear con la verdad de Dios para que pronto se bauticen todos en el nombre de Jesús, pronto reciban perdón de pecado, pronto reciban poder y puedan volar a la altura. Ese es el propósito de mi prédica por las redes. Gracias, no, hasta ahí nomás. Gracias. Gracias por tu pregunta, Héctor. Muchísimas gracias. A ver, Héctor, adelante con tu tercera y última pregunta, mijo. Ya. La iglesia ortodoxa, la iglesia católica ortodoxa, no cree ni fundamenta la asunción de María. Entonces me gustaría saber a qué se debe, es porque no es bíblica, a qué se debe que la iglesia ortodoxa católica no acepta la asunción de María, en cambio ustedes la defienden contra viento y marea. Entonces dame las diferencias y a qué se debe, cuál es la causa. Ok, muchas gracias, con mucho gusto, La causa de las diferencias doctrinales entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica es el cisma que ha sucedido. Antes en el siglo número 2, número 4, número 7 inclusive, los mismos ortodoxos, justamente con los católicos romanos, de rito romano, practicaban este culto que es la Asunción de María, ¿no? Este culto venerativo a la Asunción de María. Tú ve cuándo se ha ido propagando, y esto no ha sido en el pueblo del occidente, sino ha sido en el pueblo del oriente, o sea, en el campus, se podría decir, de la iglesia oriental, a los que se le llama ortodoxos. Ahí ha surgido la tradición de lo que es la constitución, de lo que es y la petición aparte, ¿no? La constitución y la petición de lo que es la Asunción de María. Ese dogma que nosotros tenemos de la Asunción de María se ha comenzado con la petición, más bien en esos pueblos orientales. Imagínate, a causa del cisma que surge en 1054, creo que es aproximadamente, a partir del cisma ya se niegan algunas verdades de fe, no posteriormente. En sí, el siglo IV, el siglo VII, las comunidades orientales cristianas, católicas, porque son también orientales y también son de este lado, o occidentales, proclamaban esta misma veneración a la Asunción de María con el nombre de Dormición de María, otros con el Tránsito de María, que este documento también lo puedes ver, es un documento, ¿qué te digo?, de la historia, es un documento patrístico inclusive, tú puedes verlo como catecismo del mismo Juan Pablo II, que se llama el Tránsito de María o Transitus Mariae, que tú puedes revisarlo, donde se describe totalmente la transición de María en su estado último, ¿no? De cuando estaba aquí en la tierra y cómo ha sido asunta a los cielos por aquella agrupación de los ángeles. Bueno, eso es los datos fidedignos que yo te puedo compartir, y eso es también lo que puedo compartir con la audiencia con respecto a
Asunción de María. Posteriormente, obviamente, que lo hacen dogma, o sea, porque lo recalcan, lo afirman, lo ya practicado en el siglo número 19. Adelante, Héctor. Te faltan todavía más de 20 Ok, minutos. Digo, 20. muchas gracias, Betty. Sí, eso prácticamente es, ¿no? Ok, Adelante, bueno, Betty. les recuerdo a Héctor que el tema no era la asunción de la Virgen, prende el aire, ¿no? Que no era la asunción, no era el tema de la Virgen María, pero bueno, Boris quiso responder la pregunta, muy bien. Tu tercera y última pregunta, Boris, adelante. Ok, muchas gracias. Claramente aquí se ha venido y se ha tratado de confundir a los audientes, a los que están oyendo, a los oyentes. Y se ha tergiversado con el nombre de los nazarenos, que del nazareno, que yo no soy del nazareno y que yo soy nazareno. Se le llama de dos formas a la iglesia de los nazarenos. Se le llama los nazarenos o se le llama la iglesia del nazareno. Tiene esos dos nombres. Tú puedes darme, y tú puedes, ¿por qué es reconocida esta iglesia como protestante? Héctor Arratia. Adelante. ¿Entendiste la pregunta, Héctor? Claro. Permíteme, Héctor. Ya, adelante. Bien. Tercera vez. Mi iglesia no es protestante porque los protestantes salieron de la iglesia católica todos. Y yo tengo una palabra más dura para ellos. Los llamo renegados. Renegaron de la fe católica, se salieron de la iglesia católica y crearon una nueva iglesia ajenas, pero que mantienen en gran parte doctrina católica. La más principal de todas es Trinidad. Eso es católico, eso es romano, eso surgió en el siglo IV. Ya les demostré con Atanasio, ya les demostré con Tertuliano, ya les demostré con Trías y ya les demostré con Trinitas. Eso es un invento, es un constructo teológico surgido en el siglo IV y oficializado en Nicea el 325. Mi iglesia es una iglesia, yo diría, fundamentalista. Es la iglesia que sigue el evangelio fundacional del primer siglo. No me aparté de la iglesia católica. No, es el evangelio primitivo, por eso le digo que nosotros bautizamos en el nombre de Jesucristo, tenemos un solo Dios y un solo Señor, que es el mismo. Señor en la tierra, Dios en el cielo. En la tierra hombre, en el cielo el único Dios verdadero. ¿Ya? El Espíritu Santo es el único Dios y el Espíritu Santo cuando se manifiesta para crear, se manifiesta como el Verbo. Él es la imagen visible del Dios invisible. Y el Verbo fue hecho carne. ¿Ya? El Espíritu Santo se posó en María y después el Verbo vino y ungió al Cristo. Ese es el misterio de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Eso es lo que se creía en el primer siglo. Después vinieron esos sismos entre arrianos, que eran netamente monoteístas, porque eran hebreos, y los gentiles, que eran los católicos, los nuevos creyentes en un cristianismo trinitario, que surgió en el siglo IV, vuelvo a repetirlo. Ya, eso sería mi respuesta. Ok, Héctor, te quedaron todavía más de 30 segundos. Bueno. No importa, está bien, ya, yo creo que no soy trinitario ni soy, digamos, tampoco soy protestante. Bueno, ya es todo, ya se terminó el debate. Tienen un minuto para despedirse cada uno. Yo tengo que abrir transmisión otra vez por este niño que va a dar su testimonio. Héctor, bien, despídete, por favor. Nada de hablar del debate. Adelante. Bien, mis amados hermanos, ya han escuchado el evangelio que traigo, es el evangelio primigénito, y tengo el placer, digamos, la bondad de Dios de poderlo predicar. Espero que haya tocado algunos corazones, que la iglesia se pueda alinear en la verdad de Dios y pueda venir pronto a alinearse a esa verdad para que sean llamados al reino celestial
que el Señor nos ofrece a todos nosotros. En la obediencia está la clave. Así que reciban paz, reciban bendición, la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes. Mi agradecimiento a Betty por su excelente trabajo de moderación. No hubo error alguno, así que excelente su trabajo de moderación. Ya lo hace con mucha presencia, así que se lo agradezco mucho, con mucha distinción. También, por favor, agradezcanle al dueño del canal y, por supuesto, le doy mi agradecimiento y mi reconocimiento a Boris, como siempre, muy docto. Esperaba que a alguna tuviera dificultad, pero lo hizo muy bien en su respuesta. Así que bendiciones para todos y muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Héctor. Dios te bendiga. Adelante, Boris. Ok, muchas gracias. Yo quiero despedirme siempre agradeciendo a Dios por darme esta oportunidad de poder compartir con Betty, con Héctor Arratia, más que todo una persona que en las redes sociales y en los mensajes se dicta un poquito dura, es de postura pues bastante radical, pero pues me ha gustado, ¿no? El poder compartir con él, el poder escuchar también sus ideas y poder exponer lo que nosotros sabemos dentro de la Iglesia Católica, aunque no ha sido suficiente el tiempo. Ya va a haber otras oportunidades de poder compartir más con Héctor sobre este mismo tema y para que se pueda un poquito más preparar en cuanto a lo que es la historicidad y todo aquello. Bueno, muchas gracias Héctor, gracias a ti Betty, gracias a los que han estado escuchando. Un saludo a mi hermano Iverson García, que siempre está ahí, a José Garro, a Andrés Hoyos también, al mismo Rodrigo Andrés Calvo, a Juan Méndez, que también hace mucho tiempo ya no lo veo en redes sociales. Y esto ha sido mi entrega por hoy. Así, nada más por chiste, yo quería hacerle la última pregunta a Héctor, solamente por chiste. Héctor, la pregunta es, ¿con ese nivel te atreves a retarme, Héctor? Okay. No, nada, bueno, nos vemos, Héctor, gracias, Héctor, nada, mentira. Me están pidiendo los hermanitos de Huella Católica subir este debate, les gustó muchísimo al canal y me están diciendo que no está público, pero sin embargo, pues yo sí lo puse público. Tuvimos algunos hermanos, tuvimos bastante gente. Bueno, editar privacidad. No, sí está público. Ok, bueno. Compártelo a mi muro, please. Muy bien, ok. Gracias. Vámonos pues, Dios nos bendiga a todos y no se vayan porque sigue un testimonio de un niño. Gracias, Héctor. Chao. Gracias. A ver el testimonio del niño. Gracias.